Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, con el auspicio de GIF, pioneros en la lucha contra el cambio climático. ENAP, Energía para Magallanes. Universidad Austral de Chile, admisión 2026, naturalmente parte de ti. TAPSA, líder en conectividad. Inmobiliaria Salfa Austral. Y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, avanza sin límites, presentan Aquí y... Aquí Hidrógeno Verde, cuando es la hora 11:11. Está con nosotros para conversar, con mucho agrado lo vamos a recibir a Marcelo Agüero, que es el fundador y director de la Fundación Prisma, que viene a hablar justamente de temas de hidrógeno verde. Ustedes han tenido una experiencia, una trayectoria, una cercanía con este tema y es mucho lo que puede aportar Marcelo. Un agrado tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Igualmente, güey. Tiempo hacía que no nos veíamos. Sí, fue un 2025 muy golpeado, muy intenso, ¿eh? Así claro. Que aquí estamos partiendo con todas las pilas 2026 y bueno, y con el tema que nos convoca, que es hidrógeno. ¿Cómo se ve el mapa desde lo internacional? Vayamos de lo general a lo particular, a lo que tiene que ver con la instalación de la industria. Estamos en una fase de proyectos, ha habido una serie de informaciones que dan cuenta de la fragilidad que ha habido también respecto a la instalación de algunas de las empresas también, que partieron con mucha fuerza, pero que en el camino han ido ocurriendo una serie de situaciones que han hecho incluso que muchas han tenido que abandonar o han tenido que quedar a la espera. Está todavía el tema de la permisología, el tema del rol que juega el gobierno de Chile en esta instancia, y también surge toda esta polémica a nivel internacional por el tema de los hidrocarburos energéticos. ¿Cómo ves ustedes como Fundación Prisma el mapa del hidrógeno verde y qué relación tiene ese mapa con nuestra realidad local? Mira, Checho, nosotros como magallánicos tuvimos la fortuna de ser convocados hace prácticamente 5 años y medio a ser parte de esta co-construcción de lo que iba a ser el hidrógeno o esta promesa de hidrógeno en Magallanes. Y en el camino, que también es todo un aprendizaje para todos, porque esto es algo inédito y el volumen con el cual se estaban proyectando en términos de dimensiones para Magallanes, no solo es una tremenda oportunidad, sino que es algo que nunca se había visto, porque las empresas que apostaron a nivel de desarrollar proyectos, porque esto no es industria y es algo que hay que tenerlo súper claro, los proyectos de prefactibilidad que se apostaron en Magallanes eran todos de exportación, porque en ese minuto la tendencia del mercado a nivel mundial era que podía existir, si bien de manera incipiente, ciertos compradores de estos grandes volúmenes, lo cual apalancaba que la región de Magallanes empezara a tomar una posición, a pesar de que Magallanes no tiene infraestructura habilitante para esto. Por tanto, estos grandes proyectos contemplaban estas infraestructuras. Estamos hablando de caminos, puertos, desaladoras, o sea, una serie de componentes industriales que uno podría decir que estos grandes proyectos tenían a lo menos 5 grandes componentes industriales. Pero en el desarrollo, como todo esto son grandes proyectos y que tienen una dinámica internacional, y que a pesar de nosotros estar tan lejos del mundo como nos vemos nosotros como magallánicos, todas estas acciones golpean fuertemente.
Entonces, a contar más o menos de septiembre del año pasado se empezó a dar una dinámica en donde las presiones internacionales hacían que los hidrocarburos empezaran a tomar más fuerza en desmedro de los combustibles alternativos, como era el caso del amonio o el hidrógeno, y eso empezó a dar algunas señales de alerta a los proyectos. Entonces, la primera gran señal fue cuando no hubo un acuerdo para implementar en la Comisión Internacional de Marina Mercante el uso de combustibles alternativos en las grandes embarcaciones de transporte, que fue una acción que determinó Estados Unidos sobre una ley impositiva en el caso de que se adoptara inmediatamente este acuerdo, porque ya estaba tomado el acuerdo, y eso provocó que los posibles compradores o off-takers de los proyectos de hidrógeno tuvieran que remarcar su agenda en al menos 2 años. Entonces ya esa fue la primera señal. La segunda señal potente, que fue prácticamente poner la lápida al tema de las proyecciones en términos de calendario, fue los resultados de la COP30, en donde no se pudo llegar a acuerdo con respecto a plantear dentro de la hoja de ruta de la COP la descarbonización en conceptos de no utilizar hidrocarburos y empezar a facilitar la utilización de combustibles alternativos. Aquí no nos referimos cuando hablamos de la COP. La COP es el evento que obedece a todos los países que están suscritos con respecto a tomar medidas sobre los cambios climáticos a nivel mundial, donde se imponen dentro de esta hoja de ruta las sanciones y también los beneficios sobre lo que se habla del norte global y el sur global, que son los industrializados, y nosotros que pertenecemos en la retórica en el sur global. Pero los acuerdos que se tomaron ahí, fuertemente presionados también por temas industrializados, fue a no fomentar el desuso, el desuso de los hidrocarburos, sino que al revés. Entonces, eso ya marcó una condición para los grandes proyectos que ya no eran 2 años, que probablemente eran de 5 u 8 años. Entonces, mantener este tipo de capital de riesgo por 5 u 8 años ya realmente para cualquier negocio no es viable. Entonces ahí empezó ya todo un tema de análisis por parte de las empresas y de los proyectos en ver la factibilidad de avanzar o detener, o como se dice en la jerga, es llegar al congelador de meter los proyectos al congelador. Así que hoy día lo que nosotros tenemos, luego prácticamente de 4 años de haber estado viendo y observando estos proyectos de los desarrollos de estos proyectos de hidrógeno, estamos más bien enfocados en qué materiales tenemos que nos permitan a nosotros poder avanzar como magallánicos con el capital que ya hay. Con lo que hay. Entonces, bajo ese punto de vista, una de las grandes lecciones que dejó esta instalación de proyectos acá es que, primero, Magallanes no tiene infraestructura habilitante. Tenemos una fragilidad con respecto a esto para el incentivo de los proyectos de tipo industriales, como esto lo que estamos viendo, y por otro lado nos dio una tremenda oportunidad que tanto la mirada de estos proyectos internacionales está enfocado en el estrecho de Magallanes por ser un paso bioceánico, amén de los grandes del potencial eólico que tenemos. La puerta de entrada a la Antártica además, entonces hoy día, después de todos estos estudios que ha llevado adelante la Fundación, que hemos emitido diversos tipos de productos en términos de informes, por ejemplo. Informes, claro. Eso sería interesante que también nos pudieras contar un poquito el rol que juega Prima en este minuto. De diferentes autoridades nos han solicitado, pero no de ahora, sino que te estoy hablando mucho justamente tiempo, desde septiembre, noviembre, octubre, diciembre, qué sé yo, enero. Nos han estado solicitando diferentes tipos de informaciones o de visiones con respecto al posicionamiento estratégico geopolítico del Estrecho de Magallanes con respecto a la actividad portuaria. Entonces, toma de principal relevancia, si bien es cierto, los proyectos de hidrógeno hoy día están en una fase de stand-by, nosotros no podemos perder el impulso, que es una tremenda ventaja de estos trabajos que ellos ya hicieron con respecto al levantamiento de datos, batimetría, temas flora, fauna, temas oceanográficos, porque todo ese material es bastante importante para nosotros como región. Es un insumo, claro, ese insumo nos permite hoy día tener una visión un poco más clara y también un panorama con respecto de cómo podemos potenciar Magallanes
gracias a todos estos proyectos de este tremendo esfuerzo que hicieron los privados, en el caso de los proyectos de hidrógeno, en levantar estos datos y nosotros proyectarnos con un hub portuario de categoría mundial. Eso es súper importante porque tú, como lo mencionaste, estamos a años próximos a que se revise el Tratado Antártico y todos estos temas de políticas de Estado, sobre todo para la región de Magallanes, no se hacen 5 ni 10 años antes. Todo esto se construye 20 años antes porque es un poco lo que están haciendo las grandes potencias. Están mirando la Antártica, están mirando posicionamientos estratégicos y nosotros como Estado de Chile y nosotros como magallánicos deberíamos estar justamente pensando en cómo marcamos una posición y una ventaja que nos permita a nuestra región surgir nuevamente con una nueva actividad. Así que eso te puedo decir en qué ha estado la fundación en términos de lo que es el contexto hidrógeno. Ahora, entiendo también, Marcelo, estamos conversando con Marcelo Agüero, director ejecutivo de la Fundación Prisma Austral, que el año pasado, justamente en el mes de noviembre, para ver la vertiginosidad con la cual han transcurrido los hechos y cómo desde esa fecha hasta ahora tenemos un escenario absolutamente distinto en el tema de la instalación de los proyectos de hidrógeno verde, porque ni siquiera estamos hablando de la industria, estamos hablando recién de proyectos. Sí. Tú hablabas justamente de explorar nuevos horizontes, 4 años de impulso sostenido, que ha sido un poco la fecha de que se inaugura, que se instala esta idea al menos y que comienza a desarrollarse incluso este programa que se hace de radio y televisión, que ha logrado sistematizar información, ha hablado de un objetivo en investigaciones y levantamiento de datos, lo que Magallanes ha ganado hasta hoy en el marco de los proyectos de hidrógeno verde, y donde también ha tenido un rol importante la Fundación Prisma Austral. ¿Qué ha pasado desde ese viernes 28 que tú haces esta exposición hasta las noticias que hemos conocido en la fecha actual? Mira, las noticias siempre vienen con el matiz bien desalentador, porque yo creo que hay que tener claridad en el contexto que se dan las cosas. Así como explicaba hace un momento, los proyectos por un tema que corresponde al orden mundial, que en un mundo globalizado como el que vivimos nosotros... ¿No podemos sustraernos, además? No, estamos... Hay una dependencia. Es impresionante cómo lo que ocurre, no sé, en Arabia Saudita impacta en Magallanes, y nosotros como que no tenemos nada que ver, pero en definitiva es lo que está ocurriendo. Hoy día, desde esa fecha, yo creo que ha costado entre medio, porque existió un tema de... ¿cómo se llama unas elecciones presidenciales entre medio? Entonces generó también temas que curiosamente no tienen nada que ver con el desarrollo de estos megaproyectos o estos proyectos, lo que ocurra con un candidato u otro candidato en su minuto, porque obedece a otro tipo de orden de acciones. Sin embargo, la mirada que se debe tener fría y más bien estadista sobre lo que hay que hacer en Magallanes es como política de Estado. Es que ese es el tema, Checho. Aquí la oportunidad que se nos abrió... abrió... de los gobiernos de turno. Claro, porque estas proyecciones, así como vimos que los proyectos de hidrógeno podían desarrollarse en 8 o 10 años, una vez que tuvieron una RCA y tuvieron la decisión de inversión, que es la última etapa, siempre se habló de 8 o 10 años para que como nosotros viéramos, claro, pero entonces siempre va a trascender al gobierno de turno, y por eso la mirada es de política de Estado. Y tal como lo expuse el 28 de noviembre, nosotros tenemos que aprender, la lección que aprendimos es qué nos quedó de lo bueno y lo malo de este desarrollo de trabajo de más o menos 4 o 5 años de las empresas, de los proyectos. Y hoy día tenemos un material muy importante sobre la cual deberíamos estar nosotros construyendo el futuro de Magallanes, porque un poco la recomendación y la postura de la Fundación Prisma con respecto a la proyección portuaria es que si nosotros somos capaces de apalancar un hub portuario de la categoría que estamos hablando, con respecto de que las grandes naves que en el estudio se catastraron alrededor de 3.200 naves que cruzaron el estrecho en el 2025 y 130 solamente recalaron acá, es porque no tenemos servicios. ¿Te fijas? Entonces nuestro potencial... hay un déficit ahí. Enorme. Ahora, la EPA está haciendo un tremendo trabajo con el impulsar la reforma en el Muelle Mardones y en el Muelle Prat, pero aún así no es suficiente si nosotros, desde la visión de Estado, o sea, desde la visión de una política de Estado, queremos apalancar el Estrecho de Magallanes como el paso bioceánico de categoría mundial. Pero haciendo eso y aprovechando que ya los proyectos tanto de HNH y de Total, que son los dos que están dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ya están avanzados con estos informes o con estos estudios,
ya hay material sobre el cual empezar a establecer ciertos parámetros que permitan apalancar esta primera unidad industrial, que son los puertos. O sea, teniendo puertos, no solamente tenemos una diversificación económica que favorece a la comunidad magallánica, sino que además instalamos el primer hito, que cuando el tema de amonio o hidrógeno levante nuevamente en 4 o 5 años más, ya va a estar listo. Entonces, eso es importante tenerlo en la visión de Estado. O sea, ¿qué hacemos ahora? Más allá incluso de los proyectos de hidrógeno verde. Más allá. O sea, estamos hablando de la capacidad de ser bunkering, que el bunkering es cuando los buques vienen a cargar combustibles, gas, petróleo, lo que está haciendo IDENA. Se aprovisionan, por ejemplo. Se vienen a aprovisionar, pero estos son con contratos y de las grandes compañías navieras que andan buscando alternativas más allá de Panamá. ¿Te fijas? También hay situaciones geopolíticas que se están dando en Medio Oriente donde la inestabilidad que ocurre allá andan buscando mejores rutas, más seguras. Entonces, por eso te digo, el potencial, lo que nos dejó estos estudios, esta interacción con estos grandes proyectos, es justamente volver a reposicionar el Estrecho de Magallanes y Magallanes como región en el escenario mundial. Tenemos la oportunidad, ahora tenemos que ver cómo lo materializamos. Si bien es cierto lo que tú planteas tiene mucha importancia porque estamos hablando de proyectos que incluso sobrepasan determinadas etapas, determinados proyectos, son proyectos región, en definitiva, mejorar la calidad portuaria, mejorar la conectividad, que digamos de paso se reconoce también que en esto ha habido mucho de incentivo también respecto al anuncio, la instalación de las industrias de hidrógeno verde. La pregunta es cómo vinculamos toda esta materia con la ciudadanía. ¿Qué le decimos a la gente cuando se generó una expectativa, por ejemplo, del aumento de contratación de personas, que iba a haber más construcciones habitacionales? ¿Qué pasa con eso ahora? Por eso... Desde la mirada de Prisma, digamos. Sí, desde la mirada de Prisma es justamente no ponernos a llorar sobre algo que no se pudo hacer. Que no se pudo hacer. O sea, que en realidad no es que no se pudo hacer, sino que en este minuto quedó detenido. ¿Ya? No es que no se pudo hacer, porque las condiciones están. O sea, los vientos van a seguir estando ahí, que son los mejores del mundo, que el potencial eólico existe. Lo que no hay una decisión en este minuto de compradores internacionales para marcar la oferta y la demanda que se requería para que se diera la decisión de inversión. Pero en el ejercicio, y hay que ser siempre con esta mirada futurista y optimista del análisis crítico y correcto, es decir, bueno, esta gente vino, gastó 35 millones de dólares en hacer estos estudios, entre los arrientos, los estudios, permanecer 4 o 5 años en la región, contratación y todo lo demás, que también fue un impulso, quizás no para toda la región, o sea, como diríamos, no chorreó para todo, pero sí impulsó medianamente actividades, pero lo más importante es que nos está dejando, para aquellos que hemos estado mirando, nos deja una oportunidad. Entonces, la tarea de nosotros es, siempre bajo la misma consigna, que son proyectos de gran envergadura, que son proyectos industriales, aprovechar el primer componente industrial y seguir trabajando en la misma vía. Es decir, si nosotros logramos apalancar un proyecto portuario, créeme, Checho, que la construcción del proyecto, los mismos servicios complementarios de un proyecto portuario, de lo que estamos hablando, va a generar un bienestar importante también para la ciudadanía. O sea, amén de que hay que seguir cuidando el medio ambiente, hay que seguir atendiendo a las reglas que se marcan por parte de lo que son los estudios de impacto ambiental y todo lo demás, pero si nosotros hablamos del futuro y el posicionamiento de Magallanes, el primer componente, que por lógica igualmente está establecido así en los proyectos, la construcción de un puerto, la habilitación de un puerto que podría durar 3 años, significa una mano de obra importante. Claro. Y luego, en términos de servicios, si hay que hacerse una imagen nomás de cómo fue Magallanes en la época de 1920, cuando era la perla del estrecho y teníamos una capacidad portuaria, y esto era una dinámica impresionante. Ahora, fíjate con la modernidad que podríamos llegar a tener la misma cantidad de tráfico, o sea, el tráfico está, porque pasan. Lo que pasa es que no hay acuerdos para que ocupen servicios. Porque se estacionen acá en el puerto de Punta Arenas. Entonces, que carguen alimentos, agua, combustible, hagan recambios de personal o embarcaciones de un tipo
dejan carga acá y otras que entren por el Pacífico la retiran y van porque cambian los roles, ¿te fijas? Entonces es otro tipo de circuito que parte de lo que hemos estado estudiando durante meses con la gente de Prisma. Existen las opciones de darle esa dinámica solamente con un componente industrial. Por eso te digo, Sergio, aquí, Checho, el tema es interesante analizar, no mirar el vaso medio vacío, sino claro, que el medio lleno. Claro, el medio lleno. Pues, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Ahora, ¿qué va a hacer que en esa misma línea, la última pregunta que te hago también para un poco poner el cable a tierra de las labores que desarrolla Prisma, ¿cómo se ve la labor que va a desarrollar Prisma en torno a este escenario, en torno a esta materia durante el año que estamos comenzando? Mira, esto que te estoy mencionando corresponde a la unidad de la Dirección de Ciencias Públicas y Políticas de la Fundación, que está alejado del tema de educación, que son otras áreas. El año 2025 fue un año muy duro, porque este tema de los proyectos de hidrógeno también nos golpeó a nosotros financieramente. O sea, uno de los proyectos entró en cesión de pago y nos afectó gravemente a Prisma Austral. Tuvimos que suspender proyectos que teníamos visto de educación y una pila de cosas que nos vimos forzados a suspender. Ahora, este año, por suerte, las gestiones que se han hecho nos han dado un nuevo impulso. Sí, nos han dado un buen impulso y estamos proyectando retomar todo lo que quedó pendiente en 2025 y partir con el tema nuevamente educación, ciencia. Estamos en el programa, lo tenemos ya colocado, ¿cierto? Y los acuerdos, las cartas de intención con respecto de privados, porque nosotros no trabajamos con fondos estatales, siempre lo hacemos con privados. Ya están las cartas de intención firmadas con respecto a la inyección de recursos para estas áreas que son parte fundamental de Prisma. Con respecto a hidrógeno o a estos proyectos industriales, nosotros por supuesto vamos a seguir apoyando desde la visión magallánica con la altura de miras que se requiere para poder, las veces que nos pidan, por supuesto, dar las recomendaciones que nuestro equipo está estudiando permanentemente. Muy bien, Marcelo, ha sido muy grato poder reencontrarnos. Ojalá que todo funcione muy bien para este año y que además se puedan consolidar estos proyectos, que es lo que la gente espera también. Vamos a tener a un próximo invitado también que nos va a complementar y nos va a aportar seguramente otras miradas acerca del tema del hidrógeno verde que ya vamos a presentar dentro de un instante. Así que no se separe de la sintonía porque este espacio tiene dos bloques. El primer bloque de media hora que ya completamos con Marcelo Agüero de Prisma Austral y completamos el siguiente bloque hasta el final de nuestro programa. Ya viene.